Muy bien, buenas tardes en España a todos nuestros amigos de la Fundación Euroamérica. Buenos días, embajador Shannon, bienvenido. Es un honor para nosotros que nos acompañe esta mañana allí en Washington, esta tarde aquí en España, para hablar de América Latina, pues todo lo francamente que podamos, porque todos nuestros invitados son expertos, tienen relaciones económicas o políticas con América Latina y obviamente pues el interés por nuestra parte es máximo. Permítame, embajador, que les haga una breve presentación de su larga carrera. Empezaré por decir que sin duda el embajador Shannon es uno de los más experimentados y prestigiados diplomáticos del servicio exterior norteamericano. El embajador Shannon ha servido 35 años, nada más y nada menos, en el Departamento de Estado. Ha servido, se dice pronto, ha servido a 6 presidentes norteamericanos y a 11 secretarios de Estado que se han sucedido en esa responsabilidad en la política exterior norteamericana. Ha participado prácticamente en todos los puntos álgidos de la geopolítica internacional del mundo. Él ha estado en asuntos de Irán, en Oriente Medio, por supuesto, en Yemen, en Sudán del Sur, en Asia, en África, por supuesto, en América Latina. Él ha sido consejero, embajador, por supuesto, también lo que ellos llaman troubleshooter, una especie de bombero para los conflictos que el Departamento de Estado en su momento, John Kerry, le envió para resolver muchos conflictos. Ha sido subsecretario para temas del hemisferio sur y en gran parte por su relación con Latinoamérica fue embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en Venezuela, en Sudáfrica y fue embajador de los Estados Unidos en Brasil. Desde que él terminó en el año 2018, si recuerdo bien, su servicio activo en el Departamento de Estado, está ya como consultor privado. Y lo que hoy nos trae aquí, señor Shannon, si me permite, además de recordar que ha sido condecorado por muchos países, también el nuestro, por cierto. España le concedió la Orden de Isabel la Católica en el año 19, pero también lo hicieron otros países como Chile, como Venezuela, como Colombia, como Brasil. Él tiene un buen número de condecoraciones internacionales. Lo que nos trae aquí, señor Shannon, y esta es mi primera pregunta para introducirle ya en el debate, es una reflexión sobre la política norteamericana en los 3 conflictos enquistados de América Latina, en Venezuela, Cuba y Nicaragua. A propósito de Cuba, interesa mucho conocer si la administración Biden está esperando al Congreso del Partido Comunista cubano en el mes de abril y, por tanto, si hay una cierta, digamos, prudencia o cautela respecto a los cambios que se supone que se iban a producir respecto a retomar la política Obama en relación con Cuba. Esa sería la primera pregunta, pero también me interesa mucho a nuestros invitados hoy saber si la aplicación dura de la ley Helms-Burton en materia de sanciones a las empresas europeas y muchas de ellas españolas cuando operan en Cuba se suavizarán o no. En relación con Nicaragua, embajador, nuestro interés es saber si no hay un acuerdo respecto de las elecciones que el señor Ortega plantea para este año. ¿Cree usted que si ese acuerdo no se produce para unas elecciones transparentes y creíbles, cree usted que la administración Biden no reconocerá al presidente elegido en esas elecciones? Y por último, en Venezuela, bueno, lo que usted sabe, la operación Guaidó no ha funcionado, por decirlo de manera suave. La oposición está dividida, no se conocen contactos para próximas negociaciones. Cuéntenos qué cabe esperar sobre Venezuela. Estas son mis preguntas en una primera tacada. Ya sé que son muchas, pero tiene usted el tiempo disponible para responderlas. Bienvenido, muchas gracias. Tiene usted la palabra, embajador. Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar con todos ustedes y un honor realmente tener la oportunidad de tener un diálogo más al fondo sobre España, los Estados Unidos y las Américas, desde Canadá hasta el fin de Sudamérica. Las 3 preguntas abordan mucho y reflejan mucho sobre
los desafíos que enfrentan los pueblos de Sudamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, pero también reflejan mucho sobre el trabajo que va a enfrentar la administración de presidente Biden y su equipo. Entonces, puedo empezar con Cuba, recordándoles a todos que Cuba sigue siendo un tema doméstico en los Estados Unidos. O sea, es un tema de relaciones exteriores, obviamente, pero todavía es un tema doméstico donde la comunidad cubanoamericana todavía tiene una voz fuerte y importante en varios estados, pero más que nada de Florida. Y Florida es un estado que el entonces candidato Biden perdió al candidato Trump, al presidente Trump. Y también en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata perdió 2 lugares en Dade County, o sea, el centro de la comunidad cubanoamericana, que ha tenido un impacto en la mayoría que los demócratas tienen dentro de la Cámara. Y con nuestras elecciones del medio tiempo, los midterm elections, en solo 2 años, y con efectivamente un empate en el Senado, donde los demócratas tienen la ventaja solo por la presencia del vicepresidente Harris en el Senado, y una mayoría en la Cámara de menos de 20 asientos o lugares, quiere decir que la administración de Biden van a acercar todas las decisiones relacionadas a las relaciones exteriores con una visión política y una visión electoral. Y esto quiere decir que van a actuar con mucha cautela acerca de Cuba. En su corazón de corazones, yo sé que el presidente Biden y su equipo les gustaría regresar a la época de Obama y su acuerdo con Cuba y buscar una manera de abrir de nuevo, especialmente el movimiento de dinero, de bienes y de personas a la isla, para ver si podría abrir un espacio de encuentro entre los Estados Unidos y Cuba para promover el nacimiento de algún cambio, sea social, económico y político. Pero el gobierno de presidente Biden van a actuar con lo que se dice en inglés, careful caution, o sea, con cautela. Y encima de eso, los Estados Unidos y Cuba todavía tenemos que resolver el problema de los ataques contra diplomáticos americanos que ocurrieron en Cuba después del acuerdo con Obama, donde diplomáticos fueron atacados con algún tipo de rayo sonido, yo creo que se dice, un sonic wave, que realmente causaron graves problemas para algunos de los diplomáticos. Los cubanos nunca han reconocido estos ataques como cosas verdaderas, pero yo conozco muchos de los oficiales que sufrieron esos ataques y yo puedo decirles que realmente eran verdaderos y causaron graves daños a estos oficiales. Y hasta que Cuba encuentra una manera de garantizar la seguridad y bienestar de nuestros diplomáticos, sería difícil para la administración mandar de nuevo los equipos de diplomáticos necesarios para realmente retomar la embajada en Habana para actuar como
como una embajada. Entonces, yo creo que las intenciones, para ser breve, yo creo que las intenciones son buscar una manera de abrir de nuevo las relaciones con Cuba, pero van a tener que hacerlo cuidadosamente. Acerca de Nicaragua, como ustedes han visto en las noticias, la administración de Biden en este momento está enfrentando un problema en Centroamérica y en el sur de México de migrantes yendo para los Estados Unidos, que va a definir en corto plazo cómo la administración de Biden trata con Latinoamérica o por lo menos cómo la población americana entienden la actuación de la administración de Biden acerca de Latinoamérica. Y no es justo hasta cierto punto poner ese tipo de responsabilidad o papel encima de los países de Centroamérica, pero este va a ser para muchos americanos la óptica con quien ellos vean Latinoamérica, o sea, el problema de nuestra frontera, el problema de migrantes sin documentos y la inhabilidad de nuestras estructuras policiales en la frontera de manejar esa gran ola de personas llegando a nuestras fronteras, especialmente madres con hijos y hijos llegando sin otros parientes. Y durante la administración de Obama, el vicepresidente Biden trabajaba en un tema semejante en 2014 y 2015, cuando experimentamos un semejante ola de migrantes llegando a nuestra frontera. Pero en aquel entonces enfocábamos solamente en los países de la llamada Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque estos tres países fueron los puntos de origen de la gran mayoría de los migrantes. Pero yo personalmente creo que para resolver el tema de los migrantes, que la administración va a tener que armar una política no solamente hacia los tres países del Triángulo Norte, pero todos los países de Centroamérica, incluyendo Nicaragua. Entonces, tienen que buscar una manera de tener una conversación con Nicaragua y tratando de involucrarlo en un proceso de promover la integración de Centroamérica, de tratar de aprovechar de las economías de Centroamérica para ayudar a los países de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ese va a necesitar un gobierno estable en Nicaragua. Y en este momento el gobierno del presidente Ortega no es nada estable, por todas las razones que ustedes han mencionado. Entonces, la cuestión es cómo los Estados Unidos y los otros países de la región pueden trabajar en Nicaragua para promover elecciones que realmente van a permitir tener en Nicaragua un socio que realmente puede trabajar con nosotros y los otros países de la región en una manera más contundente. Este no va a ser nada fácil, la diplomacia alrededor de eso, pero yo creo que va a ser un enfoque importante del nuevo gobierno de presidente Biden. Y por las conversaciones que yo he tenido con los diplomáticos americanos que están trabajando en el tema de Centroamérica, el tema de Nicaragua va a tener un perfil muy importante. Y acerca de Venezuela, el crisis sin fin, la tristeza sin fin. Realmente es un momento para mí muy importante. La administración de Biden ha indicado que ellos evalúan la política del presidente Trump un fracaso, pero ellos todavía no han presentado otra opción, una opción alternativa para acercar al tema de
Venezuela. Solo para subrayar el apoyo de la administración Biden al gobierno interino de Juan Guaidó y todavía no disminuir la cantidad de sanciones económicas que los Estados Unidos tienen impuesto en la economía de Venezuela. Y otra vez, en la misma manera que el tema de Cuba es un tema doméstico, el tema de Venezuela también ha llegado a ser un tema doméstico y por su importancia en Florida. Entonces, la administración de Biden va a actuar lentamente y después de pensar mucho sobre el impacto político en los Estados Unidos y en el estado de Florida, antes de lanzar una política más contundente, más elaborado acerca de Venezuela. Pero yo creo que tal vez el primer paso interesante, algo para tener en mente, son las sanciones sobre la combustible diésel, que es tan importante para el transporte en Venezuela y que nuestro intento de disminuir la habilidad de Venezuela obtener este combustible ha tenido un impacto fuerte en la economía, pero también en la sociedad venezolana. Y hay presión montando dentro del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos para quitar las sanciones del combustible diésel como un señal que los Estados Unidos tienen en mente el bienestar del pueblo venezolano y el transporte de comida y medicamentos y otros combustibles en el territorio nacional de Venezuela, pero que también indica que hay razón para el gobierno de Nicolás Maduro acercar y empezar a hablar con los Estados Unidos y otros acerca de elecciones presidenciales y la posibilidad de una transición política. Y claro, yo con mucho gusto estoy dispuesto a ir más al fondo en cualquier de estos tres temas o países, pero voy a terminar mis palabras o mi intervención de introducción con esas palabras. Bueno, muchas gracias, Tom. Soy José Ignacio Salafranca. Quisiera enviarle un saludo muy cordial y recordar los buenos tiempos en los que trabajamos juntos desde la Unión Europea y por su parte desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como saben, en el año 2014 el presidente Juncker, el presidente de la Comisión Europea, estableció como primera prioridad para su mandato el famoso acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un acuerdo que suponía casi el 50% del PIB mundial, un tercio de los intercambios comerciales globales, y la verdad es que después de la elección de 2016, con el triunfo del presidente Trump y efectivamente los 2 millones de votos de los cubanoamericanos de Florida, ese acuerdo cayó. Cayó también, por otro lado, el acuerdo transpacífico, el acuerdo de París y el acuerdo nuclear con Irán. La Unión Europea, en ese momento, habida cuenta de que sus otros dos principales socios comerciales, China y Rusia, son socios con los que tenemos también dificultades. Rusia es un país sancionado, China parece que también está empezando a tener dificultades en ese sentido. Inició una política muy de apertura hacia acuerdos preferenciales. Hicimos Japón, el mayor pacto de liberalización comercial del planeta, Canadá, Singapur, Vietnam, África del Sur, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros, y la renovación de los americanos. México, Chile y Mercosur, que es un acuerdo, por cierto, 5 veces más importante que Canadá y Japón juntos para la Unión Europea. En ese contexto, Tom, me gustaría preguntarle ¿cómo ve usted, bajo el mandato de la presente administración, la reanudación de ese acuerdo, puesto que el acuerdo de baja intensidad que estamos negociando, que es un acuerdo de liberalización comercial que no incluye los productos agrícolas, y un acuerdo también de barreras no arancelarias, podría resurgir de nuevo? Yendo un poquito más allá de la pregunta inicial de Ramón sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua,
a mí me gustaría preguntarle si los Estados Unidos en esta nueva administración tendrían una disposición para concertar sus posiciones, no solo en relación con estos tres países, sino con el conjunto de la región que está sufriendo, por lo menos la Unión Europea, un desplazamiento por mor y por la presencia de otras potencias, como es desde luego el caso de China. Yo creo que después va a tener alguna pregunta en este sentido que le van a formular mis colegas. Y por último, me gustaría hacer un poco de política ficción. Es decir, la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina están perdiendo peso económico, están perdiendo presencia en términos demográficos, y todo esto va a tener unas consecuencias claramente políticas. ¿Piensa usted que las relaciones transatlánticas deberían ser cosa de tres y no solo de dos, la Unión Europea y América Latina? Y si hiciéramos este nuevo acuerdo TTIP entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿cabría la posibilidad de pensar en una amplia zona de comercio transatlántica que incluyese, como le decía, no solo a Estados Unidos y a la Unión Europea, sino también a los países de América Latina, con lo que nosotros tenemos cerrados importantes acuerdos de asociación y colaboración? Los únicos países que no tienen estos acuerdos con nosotros son Bolivia y Venezuela, naturalmente, y con Cuba tenemos un acuerdo de diálogo político y cooperación que no incluye los aspectos comerciales. Sí. En fin, muchas gracias por su presencia con nosotros y estoy muy atento a sus respuestas. Muchísimas gracias, José Ignacio. Es un enorme placer verlo de nuevo y yo también recuerdo con mucho saudade, como dicen los brasileños, con mucho cariño nuestro tiempo trabajando juntos y agradezco mucho todo lo que yo aprendí en estos encuentros. Pero acerca de tus preguntas, yo siempre he sido partidario del triángulo, Estados Unidos, realmente Norteamérica, NAFTA, México, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Latinoamérica, especialmente Sudamérica. Y también yo fui muy partidario al intento de construir el Trans-Pacific Partnership, el TPP. Y llegó a un punto durante la administración de Obama, donde entre TPP y TTIP, yo estaba argumentando dentro del gobierno que tendríamos la oportunidad de crear un eje de las grandes economías del mundo, con los Estados Unidos como el fulcrum en el medio, y podría actuar, ese eje podría moverse para el sur, para África, suroeste para Latinoamérica, o más allá al Pacífico. O sea, creaba la posibilidad de una agilidad estratégica que podría ser muy importante, anticipando la actuación de China y los intereses de China. No para bloquear o limitar lo que están haciendo los chinos, pero para dejar firme que los intereses de los otros países están más conectados a estos grandes acuerdos comerciales que solamente la venta y compra de cosas con la economía de China. O sea, poniendo límites, encercando hasta cierto punto lo que China podría hacer. Desafortunadamente, la administración de Trump llegó con una idea diferente y simplemente no estaban dispuestos de aceptar la razón estratégica que existía atrás del Trans-Pacific Partnership, del TPP y de TTIP. Y mucho menos viendo la importancia de una relación entre la Unión Europea y Mercosur. Y es mi esperanza que con la administración de Biden, ellos van a buscar una manera de reconstruir o resucitar ese pensamiento estratégico que vincula el comercio con nuestros fines políticos y estratégicos en el mundo. El desafío en el corto plazo
es que el Partido Demócrata es un partido de lo que se llama en los Estados Unidos un toldo grande. Y tiene tendencias dentro del partido que vean el comercio internacional y los acuerdos internacionales con la misma negativismo que los republicanos apoyando al presidente Trump. Entonces, el desafío para el presidente Biden es construir dentro de su propio partido el apoyo necesario para avanzar en una agenda comercial que podría incluir lo que tú mencionaste. Y históricamente, los demócratas, menos la presidencia de Franklin Roosevelt, han arrancado su agenda de comercio con mucha lentitud. O sea, Franklin Roosevelt empezó inmediatamente con el famoso política del buen vecino que tenía nuestro secretario de Estado en aquel entonces, Cordell Hull, viajando por toda Latinoamérica, firmando acuerdos de comercio para reactivar economías durante la Depresión Grande, pero también anticipando el conflicto en Europa. O sea, los acuerdos comerciales tenían un papel económico, pero también un papel político. Y yo creo que especialmente después del COVID, después de la pandemia, los Estados Unidos tienen que buscar una manera de empezar nuestra política comercial en la misma manera, algo que podría ayudar a nuestros amigos, aliados, socios, promover el crecimiento económico en sus propias economías, pero hacerlo en una manera que ayuda en el enfrentamiento, si uno quiere usar esa palabra, en la competencia con China en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que en este sentido, los Estados Unidos y la Unión Europea realmente tenemos que conjuntamente construir una manera de avanzar agendas comerciales que tienen una sincronicidad. Y una de las cosas que me preocupa un poquito en este momento es la actitud de muchos países europeos acerca de Brasil. Por la presidencia de Jair Bolsonaro y especialmente su manera combativa de comunicar con algunos de los países europeos, pero también con su actitud sobre el cambio climático. Porque ese actúa como un freno en la habilidad de la Unión Europea tener relaciones más al fondo con Latinoamérica, porque tienen problemas con su relación con Brasil. Pero yo creo que este es un tema que uno puede tratar aparte del desafío estratégico más grande, que es cómo construir ese triángulo que tú mencionaste entre Norteamérica, Europa y Sudamérica. Embajador, colega, querido Sí. amigo, ¿Qué soy tal? Emilio. ¿Qué tal? Sí. Aquí estamos de nuevo, esta vez en pantallas, pero bueno, Sí. en algún momento recuperaremos la realidad tridimensional. Me alegro mucho de verte. Sabes que yo he vivido 23 años en México, incluyendo al final haber sido embajador de México. Sí. Embajador de España en México, perdona. Mi pregunta va en relación precisamente con la relación importante, crítica entre Estados Unidos y México. Hace poco, en una conversación entre el presidente Biden y el presidente mexicano, parafraseó la frase que se adjudica a Porfirio Díaz de que pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos.
Y aparece Alfredo diciendo, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. La verdad es que no todo se reduce entre Estados Unidos y México a la frontera, por muy importante que sea el NAFTA también. Hay problemas de gran importancia, migración, seguridad, drogas, armas, pero también un espacio común integrado, como sabes, amplísimo a lo largo de esos 3.200 kilómetros de su frontera que el presidente Trump quiso aislar mediante un imposible muro. Pero mi pregunta va, si ¿es concebible iniciativas conjuntas con un Estado tan importante dentro del hemisferio como es México, entre Estados Unidos y México precisamente, una visión coordinada o integrada hacia América Latina, hacia Iberoamérica y en esa comunidad transatlántica? Y en ese contexto, ¿qué importancia adjudicas a la comunidad hispana, la comunidad latina, que decían que era una comunidad posnacional involuntaria, como decía un profesor de NYU? ¿Qué papel adjudicas dentro de esa política exterior? No todos son cubanos, no todos son puertorriqueños, al contrario, cerca de un 70% de esa comunidad hispana latina son de origen mexicano. Ahí están dos cuestiones que estoy seguro que tú nos iluminarás muy positivamente. No, muchísimas gracias y felicitaciones por tu sala y tu arte. Es lindísimo. Mira, acerca de México y su relación con los Estados Unidos. Después de la elección de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador, yo estaba esperando un gran choque entre líderes populistas y nacionalistas que no iban a aguantar uno al otro. Entonces se puede imaginar mi sorpresa cuando los dos establecieron una relación que era, yo no te voy a molestar y tú no me vas a molestar. Y que vamos a trabajar en agendas paralelas que nunca cruzan y de vez en cuando vamos a resolver los pocos problemas que suben en el momento. Y para la administración de Trump era el tema de migración. Pero yo vi a AMLO con mucho respeto después de eso, porque yo capté que él como político tenía la habilidad de entender que para seguir con su agenda en México, que él tenía que mantener una relación más o menos tranquila con los Estados Unidos. Y si quería decir que tenía que trabajar al sur de México en su frontera de Guatemala para disminuir el flujo de migrantes centroamericanos, si quería decir que él tenía que aceptar la devolución de migrantes pidiendo asilo en los Estados Unidos para quedarse en la área de la frontera por un tiempo, él estaba dispuesto de hacerlo. Y realmente construyeron Trump y AMLO un tipo de tregua, un truce político, en un momento que yo pensé pudiera haber estallido en algo más preocupante. El trabajo ahora es cómo cambiar una relación que para AMLO era muy cómodo, con un nuevo gobierno que no comparta la visión de Trump y que va a querer una relación mucho más íntima con México y que podría con estos momentos íntimos hacer pedidos que para AMLO va a ser incómodos, pedidos que la administración de Trump no iba a hacer. Y yo creo que vamos a ver en corto plazo cómo los dos gobiernos definen su relación
basado en lo que está pasando en la frontera entre los Estados Unidos y México en este momento. Porque el primer crisis que va a enfrentar la administración de Biden en términos de sus relaciones exteriores está ocurriendo ahora en nuestra frontera, con la gran cantidad de migrantes que están llegando, la mayoría desde Centroamérica, pero algunos desde el sur de México. Porque la administración de Biden va a traer una manera de ser y manera de comunicar muy diferente de la manera de ser y manera de comunicar de Trump. Y yo creo que la manera de comunicar y la manera de ser de Trump hasta cierto punto era más entendible para AMLO que la manera en que los demócratas van a comunicar y que el presidente Biden va a comunicar. Y mi temor es que al principio no van a entender uno al otro. Gracias a Dios, liderando la esfuerzo para los Estados Unidos es nuestra ex embajadora a México, Roberta Jacobson. Pero también dos más, Juan González y Ricardo Zúñiga, que tienen mucha experiencia en trabajar en temas fronterizos y también en las relaciones con México. Entonces, tenemos un excelente equipo del lado de los Estados Unidos trabajando en el tema de México. Pero es un momento crítico y a mí me gustaría ver mucha más comunicación entre AMLO y Biden, porque AMLO es un presidencialista y su idea es comunicar líder a líder. Y en la primera conversación que el presidente Biden tuvo con AMLO, AMLO pidió vacunas y Biden dijo que no, que estaba vacunando a su gente. Eventualmente, con la aumento de la presión en nuestra frontera, la administración de Biden cambió su punto de vista. Hicieron un acuerdo donde están ofreciendo vacunas a México y a Canadá. Pero lo que están ofreciendo son vacunas AstraZeneca, que tiene su propia historia en Europa y ahora en los Estados Unidos. Y lo ofrecieron porque son un superávit, son un surplus y todavía no tienen aprobación de nuestras autoridades para uso en los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, los Estados Unidos está ofreciendo a México algo que no está aprobado para uso en los Estados Unidos. Y los mexicanos están dispuestos a aceptarlos y usarlos. Pero yo creo que en el principio de relación entre AMLO y Biden, el presidente Biden no estaba preparado o dispuesto para hacer algo que podría establecer un tono de relación de amistad. Y eso me preocupa. O sea, tenemos que buscar una manera de abrir esa relación, crear más comunicación entre AMLO y Biden y mostrar que los Estados Unidos está muy enfocado en el éxito de México. Buenas tardes, embajador. Soy Carsten Moser y me gustaría preguntarle un poco más en detalle sobre China, que está ganando siempre más peso geopolítico en la región, como importador voraz de materias primas, como financiador de grandes proyectos de infraestructura y últimamente como proveedor de vacunas contra la COVID-19. ¿Se está convirtiendo la región en el patio delantero de China? ¿Juega limpio Pekín? Y en cuanto a la Unión Europea, cuyo tejido empresarial es el mayor inversor privado en la región, ¿se equivoca si ahora se repliega ante la acumulación de incertidumbres y supuestas promesas incumplidas de América Latina? Muchas gracias.
Okay, wow. Una pregunta fácil. Realmente es la pregunta que va a dominar y hasta cierto punto definir el siglo XXI. O sea, cómo China va a actuar y cómo los Estados Unidos y China y todos sus aliados van a responder a China. Yo empecé a trabajar en temas de China desde mi tiempo en la administración del presidente George W. Bush. Cuando yo era el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, o sea, para las Américas. Y yo empecé un diálogo bilateral entre los Estados Unidos y China sobre Latinoamérica. Y por varios años pasaríamos de Beijing a Washington, los oficiales del Partido Comunista y del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, para profundizar un diálogo sobre Latinoamérica, con la idea de dejar claro los intereses de China y los intereses de los Estados Unidos y tratar de asegurar que Latinoamérica no llegó a ser un punto de conflicto o de problemas entre los Estados Unidos y China. Y también empezamos en toda la región de tener reuniones regulares, frecuentes, entre los embajadores americanos y los embajadores chinos, hasta las embajadas. Y durante mi tiempo en Brasil, era común, generalmente 2 o 3 veces cada año, tendríamos cenas de amistad, donde yo y oficiales de mi embajada cenaban con el embajador de China y su embajada, simplemente para mantener los contactos y el diálogo abierto y flujo. Todo terminó. O sea, durante la administración de Trump, ese paró. Y lo que yo he visto, especialmente en Sudamérica, es una China que entró silenciosamente con el propósito de comprar proteínas, energía y minerales para el pueblo, para su economía y su industria. Pero con tiempo se dieron cuenta que para mantener esas fuentes importantes de materia prima, que era necesario empezar a construir relaciones políticas y diplomáticas y usar la inversión que China estaba haciendo en la región para crear relaciones diplomáticas que iban a proteger lo que China necesitaba de estos países. Pero en los próximos años hemos visto otra evolución en la relación de China, porque llegando con Huawei para ofrecer una infraestructura digital de 5G, China por la primera vez está entrando en la infraestructura política y económica y social de la región. Es un paso gigante. Y fue un paso gigante que los Estados Unidos no podría responder. Con la excepción de decir, no trabaja con Huawei, que no es suficiente. O sea, uno tiene que entender el propósito de la política de los chinos y lo que están haciendo. Yo personalmente creo que la llegada a China a Sudamérica es parte de la globalización de Sudamérica. Una región que tradicionalmente fue bastante aislado, hoy en día está mucho más conectado al resto del mundo.
y tiene una clase media bastante sofisticada, que viaja mucho y que también traen de afuera diferentes influencias y intereses del extranjero. Y que estamos viendo una globalización de la región que es muy positivo para la región. Pero históricamente los Estados Unidos y Europa han tenido inversiones importantes en Sudamérica, pero también especialmente en el área de agregado adicional o value added. Donde realmente muchas de nuestras inversiones se enfocan en áreas que reflejan los intereses económicos del siglo XXI. Y hemos estado allá desde el principio del siglo XXI. China solo está entrando en ese momento. Entonces, yo creo que la manera en que uno responde a China no es tratar de cerrar la puerta, porque yo creo que no hay puerta, no hay nada para cerrar. O sea, la globalización ya está ocurriendo. Pero la cuestión es cómo competir y cómo insistir que China tiene que actuar bajo ciertas reglas, tiene que cumplir con ciertas reglas y ciertas maneras de ser, especialmente en el área de transparencia, de no corrupción, de respeto al medio ambiente. Y la región, con la ayuda de sus socios como los Estados Unidos y Europa, tiene que empezar a construir una política continental hacia China y no permitir que los chinos van de mercado a mercado, de país a país, de sector a sector, buscando sus acuerdos. Y que la región mismo necesita una estructura que va a permitirlos entender cómo defenderse contra ese tipo de intervención de China. Y para mí, uno de los herramientas muy importantes es el OECD, the Organization of Economic Cooperation and Development. No, desafortunadamente no conozco, no sé las letras en español, pero hubo un intento de entrar Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Y ha encontrado muchos problemas, pero mi idea sería buscar una manera de llevar las economías más importantes de Sudamérica a una entidad como el OECD, porque el OECD da los herramientas que permite a la región mostrar a China que, mira, así tiene que comportarse. Si ustedes van a invertir en nuestros países, si ustedes van a tener presencia comercial y política en nuestros países. Y los Estados Unidos tienen que reactivar sus acuerdos de comercio y tiene que buscar una manera de subrayar que la economía del siglo XXI depende de las relaciones que estos países tienen con la economía de los Estados Unidos y las economías de Europa. Disculpe, yo hablé mucho con eso, pero hay mucho para hablar. Pues muchísimas gracias, embajador, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta que puede ser relativamente breve o relativamente amplia, depende de todo lo que usted quiera extenderse. He de decir que en mi papel de moderador de esta reunión tengo, aparte, cuando yo acabé de hablar, solamente tengo una solicitud de intervención y no me queda más remedio decir que no voy a admitir más, porque por respeto a los límites del tiempo, que a mí me parece que es fundamental, porque si no nos podríamos estar aquí toda la tarde nuestra o la mañana de usted. Sí. Vamos a intentar hacer una cosa racional y por eso yo voy a hacer una pregunta ahora, usted me la responde y luego voy a dar la palabra a Trinidad Jiménez, que me ha pedido por favor que intervenga. Sí. Bueno, mi pregunta es más o menos simple.
El presidente Biden acaba de firmar el plan de rescate USA de 1,9 billones de dólares, una vez conseguida su aprobación por el Senado y el Congreso, con el objetivo de paliar los efectos económicos provocados por la pandemia. ¿Qué consecuencia cree usted que tendrá este plan desde el punto de vista económico y en especial desde el punto de vista social en los Estados Unidos? Y por otro lado, ¿qué impacto indirecto prevé usted que este plan puede tener con América Latina? Porque puede haber impactos indirectos, yo creo que grandes, en la medida en que parte de ese dinero va a ir a buena parte de los emigrantes instalados en Estados Unidos que envían sus remesas a Latinoamérica, y luego va a haber necesidad de reactivar la economía y por lo tanto habrá que importar productos latinoamericanos. Es decir, que tiene los beneficios inducidos del insuflar dinero al sistema. Y más allá de este impacto, con la llegada de la nueva administración Biden, ¿qué perspectivas económicas augura usted en su país? Es muy, como ver, muy breve y muy sencilla. Sí, muy breve y muy sencilla. Muchísimas gracias por las preguntas. Son muy importantes realmente porque el presidente Biden decidió lanzar ese programa de recuperación económica con una cantidad de dinero increíble, o sea, casi 2 trillones de dólares. Basado en su experiencia en 2008, 2009, 2010, al fin de la administración de George Bush y al principio de Barack Obama, cuando los Estados Unidos estaban enfrentando una recesión global en la crisis financiera de aquel entonces. Y lo que él aprendió políticamente es que hasta cierto punto el movimiento de Trump, el movimiento populista contra Washington y contra los grandes centros de poder, política y económica, viene de ese tiempo, porque mucho en la ciudadanía norteamericana salen de esa experiencia pensando que el gobierno estaba dispuesto de gastar $1,000 millones para salvar bancos y instituciones financieras, pero no para salvar casas o negocios pequeños. Entonces, hubo un resentimiento fuerte dentro de los Estados Unidos contra políticas económicas y financieras que fueron percibidas más favorables para las instituciones financieras que el ciudadano común. Entonces, Biden estaba determinado de no repetir ese error. Entonces, de no enfocarse solamente en la estructura de la economía, pero en los ciudadanos. Y por eso una cantidad de dinero tan grande. Segundo, sabiendo que tiene poca ventaja en el Senado y poca ventaja en la Cámara y solo 2 años para tener éxito, él decidió usar la pandemia y el deseo de reactivar la economía como el excuso de enfocar en otros temas en nuestra economía que necesitan atención. Y lo que vamos a ver en cuanto empiezan a activar el plan y gastar el dinero, es que los gastos van a ir mucho allá que solamente las consecuencias de la pandemia, pero realmente van a empezar a reestructurar aspectos de nuestra economía. Este va a ser, por ejemplo, muy importante para la industria verde, o sea, la industria más favorable al medio ambiente. Y yo creo que todo indica que la economía está como un cohete listo para su ignición, o sea, para take-off. Si hay un temor en ese momento, es el temor de inflación y el impacto que esa gran cantidad de dinero entrando en el mercado
en un momento donde la economía va a abrir de nuevo y vamos a ver tasas de crecimiento muy altos, que ese va a provocar una inflación que podría tener un impacto en la bolsa de valores y en otras partes de nuestra economía. Pero el equipo de Biden simplemente ha determinado que el riesgo vale la pena, que hay demasiado en juego ahorita y que los Estados Unidos tienen que buscar una manera de reabrir su economía. Entonces, por eso él tan enfocado en las vacunas, tan enfocado en el dinero del proyecto de ley para reactivación de la economía. Y lo que va a seguir es una otra propuesta de Biden acerca de la infraestructura, que va a ser $3 trillones. Y los republicanos van a luchar contra esa cantidad de dinero. Pero Biden también tiene la esperanza que si él puede inundir el país con dinero, que ese va a permitirlos ganar las elecciones de medio tiempo en 2022 y anticipar una victoria en la elección presidencial en 2024. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias, embajador. Trini, por favor, puedes hacer tu pregunta. Trini. ¿Sí? Ah, ahora. Ahora. Es que me teníais silenciada. Ah, claro, no, es que eso lo hacemos siempre por defecto, que dicen ahora. Sí. Buenas tardes, embajador. Querido Tom, qué alegría tener la oportunidad de saludarte. Hace mucho tiempo que no hemos tenido la oportunidad de vernos, de hablar. La última vez fue cuando te vi en tu despacho, todavía al final de la administración Obama. Yo recuerdo bien. Muchísimas Sí. gracias. Es un placer verte, Trini. Igualmente, te sigo ahí en el Inter-American Dialogue y en otros muchos eventos que tenemos la oportunidad de compartir. Hasta ahora ya se ha dicho mucho, Tom, sobre América Latina, sobre los 3 países donde hay una mayor conflicto, tensión. También para España es política doméstica, alguno de estos países, ¿no? Pero me ha interesado especialmente la reflexión que has hecho sobre el papel de China en América Latina. Es la primera vez que oigo a un norteamericano que además ha tenido tan altísimas responsabilidades de decir que hay que mirar con una cierta normalidad lo que está ocurriendo, en el sentido de que es un reflejo de la globalización, la propia presencia de China, con una América Latina además muy abierta hacia el exterior y muy volcada hacia Asia-Pacífico, con importantes tratados, etcétera, ¿no? Y viendo que además hoy día es verdad, China ya no es solamente compradora de materias primas básicas, ¿no? Sino que está invirtiendo, se ha convertido en el segundo o en el primer país inversor en América Latina, ¿no? Eso me lleva a la reflexión y a la pregunta, ¿no? A mí también me llama la atención cómo en los últimos años Estados Unidos se ha ido replegando en sus propias fronteras, no solamente como reflejo del America First del presidente Trump, sino también en el sentido de que a pesar de la globalización y precisamente por la globalización hace falta cerrar un poco las fronteras y estar menos volcado hacia el exterior. Y en ese sentido, ¿crees que realmente ahora con la nueva administración, con el presidente Biden, habrá una oportunidad de fortalecer una relación más estrecha, no digo focalizando la relación en los conflictos, sino una relación un poco más abierta, más estrecha con el conjunto de la región, ya que, como tú decías, es una región abierta, dinamizada, cultivada, formada, es decir, con un gran potencial en el escenario global, en el escenario internacional. Entonces, ¿por qué no puede Estados Unidos aprovechar ese potencial que le puede dar esa relación privilegiada
con el conjunto de la región, con América Latina en su conjunto, ¿no? Porque comparte mucho y hay una relación muy enriquecedora para ambas partes, ¿no? Entonces, si crees que realmente va a haber esa actitud de la nueva administración Biden y del secretario Blinken hacia América Latina. Esta es mi esperanza, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una gran potencialidad en una relación muy estrecha entre los Estados Unidos con los países latinoamericanos y caribeños. Si tenemos la inteligencia de construir la relación en una manera que realmente refleja los intereses de todos los participantes. Y lo irónico de todo eso es que hasta cierto punto esa fue la visión de la administración de Bush y de Clinton, porque si uno ve los acuerdos de libre comercio, son todo en la costa pacífica, menos la República Dominicana. Y todos viendo para Asia y para los grandes mercados. O sea, todo el Pacific Rim, desde Canadá, México, todos los países centroamericanos, Colombia, el único joya que no está parte de esa línea es Ecuador, pero todo lo demás tienen relaciones de libre comercio con los Estados Unidos. Y en aquel entonces Bob Zoellick, que era el US Trade Representative, y el presidente Bush y nosotros hicimos eso a propósito, porque sabíamos que el mercado del siglo XXI iba a estar en Asia. Entonces, estábamos construyendo eso al mismo tiempo que hicimos la Carta Democrática Interamericana y una serie de otros intentos que era consolidar y subrayar los valores políticos que compartimos en la región, o sea, al favor de la democracia, al favor de derechos humanos, a favor de una cierta concepción o concepto del individuo en su relación al Estado. También tratar de consolidar un compromiso a la economía del mercado y crear un tipo de reserva estratégica donde existía la paz, una prosperidad aumentando con tiempo, con una clase media creciendo, con la idea que en el hemisferio occidental íbamos a tener una área donde de democracias, de mercados abiertos, comprometido al comercio y la integración, y viviendo no solamente en paz, pero con las estructuras de diálogo que podría promover entendimiento y cooperación y colaboración. Desafortunadamente, estas estructuras están en diferentes momentos de colapso. Más que nada por la administración de Trump y un pueblo americano que no tan seguro que querían seguir en esa línea de integración. Pero es mi esperanza que el presidente Biden va a empezar de nuevo una conversación con el pueblo americano sobre el propósito de los Estados Unidos en el mundo y nuestra vocación internacionalista, pero especialmente una vocación para nuestras relaciones con nuestros vecinos en Latinoamérica y el Caribe. Y usar eso para convencer de nuevo al pueblo americano que hay algo estratégicamente importante para los Estados Unidos. Vivir en un hemisferio donde no tenemos que preocuparnos de enemigos, que los enemigos están en otras partes del mundo. Y nosotros podríamos construir una vida de paz y innovación dentro del hemisferio occidental. Pero hay mucho trabajo para hacer. Pero muchísimas gracias por la pregunta. Muy bien, señoras y señores, querido embajador, retomo la palabra primero para agradecerte y para despedir la sesión. Yo creo que hemos escuchado y me parece que es una opinión que comparten todos quienes nos han acompañado, una voz muy, muy autorizada
unas reflexiones muy sabias, querido embajador. Creo que todos nos quedamos con esta triple idea de que Estados Unidos está un poco reconstruyendo internamente el país. Creo que en la política de Biden, vacunas, recuperación económica, diálogo interior, infraestructuras de futuro, hay una vocación, digamos, de urgencia interior. En segundo lugar, una prudencia para la política exterior. No esperemos cambios drásticos, sería la segunda conclusión. Y en tercer lugar, creo que también es muy clara tu aportación a favor de un diálogo Estados Unidos-Europa que se triangula en una política común hacia América Latina, ¿no? Creo que estas ideas podrían resumir, obviamente es un resumen siempre imperfecto, de esta charla tan estimable que hemos mantenido contigo. Te agradezco de nuevo tu presencia con nosotros, estamos infinitamente agradecidos por tu presencia y te damos la palabra para despedirnos y para despedir a todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo disfruté mucho la conversación y ojalá que fuera algo útil para ustedes y relevantes por todo lo que ustedes están haciendo, pero yo me siento en casa y agradezco su compromiso y el compromiso de todos ustedes a la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea y especialmente entre los Estados Unidos y España y con una visión para Latinoamérica y el Caribe. Y yo deseo para todos ustedes un buen día y excelente tarde y atardecer y realmente muy buena suerte. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Adiós.